La revista El Doctor en Casa presenta Padres al Día. Con la conducción de Alicia González Rodas. Padres al Día. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Padres al Día. Bueno, hoy vamos a hablar sobre esas acciones concretas que enseñan a los niños a que sean más tolerantes. Vamos a una brevísima pausa comercial y a la vuelta estamos con una experta para hablar sobre el tema. Ya volvemos con más Padres al Día. Estamos de vuelta con Padres al Día. En Padres al Día damos la más cordial bienvenida a María José Rodríguez, ella es psicóloga clínica. Y bueno, vamos a hablar sobre cómo enseñar a los niños a ser más tolerantes. Parece algo medio difícil cuando los padres no son muy coherentes. Pero de todo esto y muchísimo más vamos a estar hablando con la licenciada. Bienvenida, gracias por estar aquí. Muchísimas gracias, Alicia, por la invitación. Un placer enorme poder acompañarles y un cordial saludo también para todas las personas que nos pueden la ver audiencia, sí, del programa. Que tenemos muchísimas que nos siguen no solamente a través de Paraguay TV, sino también a través de YouTube. Así mismo. Bueno, el tema de la tolerancia. ¿Qué es la tolerancia? Y más en estos tiempos, en pleno siglo XXI, ¿qué implica? Y después bajamos a lo que deben manifestarse en los niños. Sí, primero que nada tenemos que entender, como bien dijiste, el concepto de la tolerancia, ¿verdad? Sí. La tolerancia es la mayor expresión de respeto a las personas, ¿sí? No podemos hablar de tolerancia sin hablar de respeto. ¿El respeto a qué? Principalmente a las diferencias, ¿verdad? A entender que cada persona es única, claro, que cada persona se comporta, piensa, cree de manera diferente. Sí, sí. ¿Sí? Entonces, básicamente es eso, es respetar que la otra persona tiene conductas diferentes, tiene pensamientos, opiniones, y dentro de todo eso, entonces poder llegar a acuerdos, que poder se llegar convivir. a una buena convivencia. Claro, tal claro. cual. Y de hecho en la sociedad está formada por un cúmulo de diversidades. Entonces hay que aprender y el mejor lugar para enseñar a los chicos un ejemplo de lo que es la sociedad es la familia, ¿verdad? Así mismo. Por decirlo de alguna manera, hoy, como bien también mencionaste al inicio, es como que dentro de la sociedad se está perdiendo mucho este valor, ¿sí? Sí. Porque hablando de un concepto contrario, lo que sería la intolerancia, ¿verdad? Hoy está a flor de piel, pero cada en vez todas con mayor auge. Si vemos las guerras por diversidad, por pensamientos religiosos, políticos, o sea, intereses económicos, o sea, la tolerancia evidentemente que no es el valor preponderante en muchas sociedades. Sí, esto inclusive hoy por hoy está llegando a lo que son las agresiones, no solamente verbales, sino ya agresiones físicas, ¿verdad? Claro, claro. Al no aceptar, por ejemplo, un claro ejemplo realmente son los clubes hoy en día, ¿verdad? Sí, los clubes más populares, por ejemplo, acá en nuestro país, no acepto que el otro tenga un pensamiento diferente o esté alentando al club o sencillamente contrario, que esté vistiendo entonces, la camiseta de su club favorito. O así sea, mismo. ¿A qué punto? O sea, que acá hay que trabajar de raíz, desde la familia. Porque los niños copian todo del hogar o del ambiente en el que se desarrollan, ¿verdad? Así. Sea la familia, sea el colegio, el grupo de amigos. Sí, la tolerancia es clave, sí, para la convivencia, no solamente hablando en sociedad, sino desde el vamos, ¿verdad? Desde la base, desde la familia, desde entendernos entre los padres, con los hermanos, después ya los niños en la escuela, ¿sí? Y obviamente hablando de la intolerancia, hablamos de que esto crea muchísimos conflictos. Sí, ¿verdad? Totalmente, y a todo nivel. Ya que, como esta suerte de introducción maravillosa que hizo licenciada, veamos el material que preparó la producción de Padres al Día sobre la importancia de la tolerancia en la sociedad y en la familia, que es el núcleo social más pequeño del que se basa toda la sociedad. Veamos.
Importancia de la tolerancia. La tolerancia es muy importante en las relaciones de los niños con su familia y otros niños. Deben escuchar las ideas y opiniones de sus amiguitos, aceptar sus criterios aunque sean distintos a los suyos y poder ponerse de acuerdo con sus compañeros durante un juego o actividad en la escuela. La tolerancia les ayuda a lograr una buena integración. El niño no nace tolerante. Su conducta natural es querer todo para sí y que todos estén de acuerdo con él, por lo que es indispensable que el proceso de aprendizaje sobre la tolerancia empiece desde bien temprano. ¿Qué le pareció el material? Muy interesante y como bien decía, los niños no nacen siendo tolerantes o entendiendo y comprendiendo cuáles son los valores, ¿sí? Si bien cuando son bebés, ellos son mucho más sociables porque empiezan a fijar las miradas, ¿sí? Con los padres, con las personas que le empiezan a rodear, empiezan a sonreír. Sí. Pero, ¿qué pasa? A los 2 años aproximadamente es súper natural esto en los niños que empiezan a ser como un poco egoístas. El yo. El todo yo, para ¿verdad? mí. Sí. Preocuparse más bien por lo que ellos quieren, ¿verdad? Y nosotros podemos observar esto en los niños chiquitos. Les ponemos a 2, 3 niños de esa misma edad y quizás hoy por hoy los padres también dicen, no, pero el otro niño es malo, ¿verdad? Ese es el vocabulario que utilizan los ¿cómo padres. va a ser malo a esa edad? Pero no se trata de ser malo, Claro. esto es parte de su naturaleza en esa edad. Claro, y en los cumpleañitos, y ahí se nota la madurez de los padres también, Sí. porque ahí, lejos de comprender por qué tal cosa y tu hijo le molestó al mío, qué sé yo, Así ¿verdad? mismo, los niños a esa edad se interesan todo por sí. Sí. Todo, ellos no tienen la capacidad de comprender de que el otro niño puede estar sintiéndose mal, de que el otro niño puede estar queriendo el mismo juguete que él quiere, Sí. ¿verdad? Pero es algo normal, no nos tenemos que preocupar porque le estamos malcriando o porque está siendo malo o egoísta, ¿verdad? Es parte de esa edad, ¿sí? Claro. Pero con pequeños gestos, verás, decirle no también, es importante que compartas con tu hermanito, o con tu primito, con tu vecinito, cosas así, ¿verdad? A poquito los padres tienen que ir inculcando, ¿verdad? Claro, en realidad más o menos a los 3 años. A los 3 años a 4 ellos empiezan a socializar. Eso es importante saber, sí. A los 3 años es la edad donde ellos empiezan a desarrollar esa sociabilidad con los otros niños, donde ya empiezan a poder tener esos juegos más libres, esos juegos sin tantos conflictos entre ellos. ¿Por qué? Porque ya empieza esa etapa de desarrollo social. Claro, ya quieren comenzar a compartir y a trabajar en equipo, ¿verdad? Bueno, hay otro material que preparó la producción de Padres al Día que habla sobre las acciones que enseñan la tolerancia en los niños. Veamos. Acciones que enseñan tolerancia a los niños. El ejemplo es la mejor herramienta que pueden utilizar los padres para inculcar valores en la educación de los hijos. La tolerancia es importante para el buen desarrollo de las relaciones sociales. El niño puede aprender a ser tolerante cuando sus padres también lo son, a través de cuentos e historias, con las actividades y juegos que desarrolla, en la convivencia con los demás niños, aprendiendo a respetar las diferencias, conociendo diferentes culturas, conociendo los beneficios de la conciliación, compartiendo sin pelear, aprendiendo a no burlarse de los demás. Qué importante todo esto, ¿verdad? Porque los niños se reflejan en los padres y copian el ejemplo de los padres. Si los padres no son tolerantes, los niños tampoco van a ser tolerantes. Así mismo, como bien decía el material, el ejemplo es la clave, es lo más fundamental. Yo no puedo educarle a mi hijo con ciertos valores o pretendiendo que sea tolerante si yo misma no soy. Claro. ¿Sí? Muchas veces en nuestro día a día se nos pasan esos detalles, ¿sí? En mi relacionamiento con mi pareja, con mi papá, con el hermanito y con ellos mismos también, ¿sí? Nosotros perdemos la paciencia muchas veces con nuestros hijos
¿Y qué pasa? ¿Qué le estamos enseñando, verdad? Le estamos enseñando a ser impacientes. Entonces, lo mismo se da con esto de la tolerancia, ¿sí? Y ahora que hay tanto intercambio cultural y se ve en los colegios que hay tantos inmigrantes, tanta gente que va y viene, también es el momento propicio para enseñar que las culturas son diversas y hay que respetarles dentro de lo que son, de lo que creen, en fin, también la diversidad en cuanto a las capacidades también, porque dentro de un mismo grupo a lo mejor hay chicos que aprenden más rápido, otros que son un poquito más lentos, o sea, y esas son buenos ejemplos y son oportunidades que tiene el colegio de enseñar la tolerancia, y los padres, si por ahí dentro del núcleo familiar tienen alguien que sufre una discapacidad o alguien que es distinto, o sea, también, ¿verdad? Claro, a través de todo eso, del día a día, nosotros tenemos innumerables formas de enseñarle, sí, no solamente por medio de nuestro ejemplo, claro, que si bien mencionamos que todos, ya sean los padres o las sí, personas que sí, conviven sí, con los niños, son como los espejos, ¿sí? Ellos copian absolutamente todo. También le enseñamos a través de los cuentos, a través de las historias. claro. ¿En qué sentido? En que muchas veces los niños tienen personajes favoritos, ¿verdad? Entonces nosotros nos agarramos de ciertas conductas para enseñarle al niño cómo él puede actuar también, ¿sí? O tal personaje que él quiere, dentro del cuento, hace esto y aplica la tolerancia. Así mismo. O, por ejemplo, de repente, como a mí me pasó con mi hijo, mamá, nos fuimos al pediatra y de repente, ¿por qué ese nene no camina bien? Y preguntó, ¿verdad? Naturalmente, bueno, yo después le llamé y le hablé en privado y le dije, mira, y porque no tuvo la suerte de nacer de esta manera, le expliqué, y después se quedaba mirándole el pobre, ¿verdad? Pero hay que enseñar desde chiquititos, porque desde chiquititos pueden aprender a ser respetuosos. Sí, le enseñamos a través de los juegos, que sí, es fundamental en la infancia. Ellos aprenden muchísimo más a través de los juegos, ¿sí? No tanto de lo que yo le diga en realidad, sino de, como bien hablamos, de lo que yo hago. Claro. ¿Sí? Y no ir a la sociedad de consumo también, porque eso crea también una intolerancia, porque el otro es gordo, que porque es flaco, que porque porque el otro. Bueno, esta musiquita nos indica que tenemos que ir a una pausa comercial y seguimos hablando, porque este tema de la tolerancia da para hablar muchísimo y es fundamental porque crea las bases para que el adulto lleve una vida armónica en su convivencia social. Ya retornamos. Ya volvemos con más Padres al Día. Estamos de vuelta con Padres al Día. Bueno, seguimos en compañía de la licenciada en Psicología Clínica María José Rodríguez, hablando sobre la importancia de educar en la tolerancia a los niños. Antes de seguir ahondando más sobre el tema, vamos a ver el material que preparó la producción de Padres al Día, que habla sobre las claves para educar y vivir en la tolerancia. Y a partir de ahí debatimos un poquitito, ¿sí? Veamos. Claves para educar y vivir en la tolerancia. Ser tolerante es un proceso que dura toda la vida. Algunas claves para progresar en la tolerancia son: no pretender la perfección, sino asumir la posibilidad del error y vivir en armonía con nuestras limitaciones. Enseñar a los niños a ser capaces de aceptar la palabra no. No confundir la tolerancia con la pasividad. Fomentar el respeto hacia el otro. La intolerancia se neutraliza con una adecuada estructura familiar y social, reforzando la autoestima de las otras personas. ¿Qué tal? ¿Qué le pareció? Bueno, hablamos de las claves para educar, ¿sí? Entonces, partimos de la base de que yo tengo que entender qué tipo de crianza estoy ejerciendo con mis hijos, ¿sí? También el estilo de crianza que yo manejo con mis hijos es fundamental para enseñar también la tolerancia. Claro. Y no solamente la tolerancia en aceptar, en entender, en ver las diferencias, sino también esa tolerancia a la frustración que hoy está también siendo muy tratada en los niños. ¿Por qué? Justamente por esto, por los estilos de crianza. Claro. Hoy vemos padres súper sobreprotectores, ¿sí?
que se le llama justamente los padres helicópteros. ¿Por qué? Porque son padres satélites que están todo el tiempo sobre los hijos. Y no le dejan frustrarse ni crecer. Así mismo, no le dejan experimentar, ¿sí? No le dejan ni siquiera jugar tranquilos, en un sentido de que estoy ahí constantemente. Si bien nosotros padres tenemos que observar, tenemos que guiar, tenemos que orientar, pero tampoco tenemos que intervenir a la primera, ¿sí? Claro, claro. Si mi hijo en el parque se estaba jugando y, no sé, se cae, tampoco me voy y corro y a la primera le levanto. ¿Por qué? Porque si no, él no va a ser capaz de levantarse por sí solo. Sí, y parece, la frustración entonces es un elemento fundamental también. Parece como pequeñeces, pero a través de todo eso nosotros le vamos a enseñar a nuestros hijos también a que no todo es perfecto. Es perfecto, que aprendemos de aciertos, de errores, de caernos, de levantarnos, ¿sí? Y también decía el material sobre que no es sinónimo, la tolerancia no es sinónimo de pasividad. Yo puedo no estar de acuerdo contigo, pero te voy a respetar tu forma de ver y tu forma de expresarte, pero voy a hacer lo que a mí me parezca dentro de un marco de respeto, ¿verdad? O sea, puedo pensar distinto, pero no ir a la pelea. Así mismo, justamente eso es lo principal en la tolerancia. ¿Por qué? Porque tenemos pensamientos diferentes, pero dentro de esa diversidad encontramos puntos en comunes. Ahora, yo puedo no estar de acuerdo contigo, pero no te estoy faltando al respeto. Claro. Cuando hablamos de una pasividad, cuando esto ya se exceden de los límites. Claro, la tolerancia también tiene un límite. Sí. Yo no puedo ser tolerante tampoco. Cuando ya hay un abuso. Cuando ya hay un abuso. Sí. Tampoco estamos hablando de que vamos a faltar al respeto. No. Claro. Pero todo tiene un límite. Entonces la tolerancia mientras se también maneje dentro de un marco relativamente de respeto, va todo bien. Pero cuando ya sobrepasa, entonces ya se toman otro tipo de acciones. En todo caso, en el caso del niño, le denuncia, le cuenta a la mamá o le cuenta a su profesora o al adulto más próximo, ¿verdad? Que esté cercano a él. Así mismo. En ese caso, claro. Aprender a trabajar un poco la asertividad, ¿sí? Claro. De no irnos a los extremos, de ser agresivos, de resolver las formas, las maneras. La asertividad, de saber decir y comunicar las cosas, eso es fundamental, la comunicación, porque si nos comunicáramos con un lenguaje más asertivo, habría menos problemas definitivamente. Y yo creo que la tolerancia también es una excelente oportunidad de que el chico se potencie más en su carácter, en su temperamento, que diga, caramba, yo puedo pensar distinto y yo soy diferente a los demás, ¿por qué tengo que parecerme a todo el rollo? No, yo soy así y así soy. Así mismo. Bueno, tenemos preguntas de la audiencia a través de redes sociales, acá nos están indicando. Bueno, vamos a una proveniente de Limpio. Pablo pregunta lo siguiente. ¿Cuáles son las actividades que fomentan valores y tolerancia en los niños? Bueno, como ya estuvimos hablando, lo principal y que no nos vamos a cansar de mencionar es el ejemplo. Sí. Siempre el ejemplo, siempre demostrando con mis propios actos todos y cada uno de los valores y así también la tolerancia, ¿sí? Como hablamos, el respeto va muy de la mano, entonces a través de eso principalmente y después también a través también del deporte, ¿sí? De la música. ¿Por qué? Porque le estamos enseñando al chico no solamente a perseverar, a ser constante, a ser paciente, también a ser disciplinado, a mantener una organización y también lo que estuvimos hablando que es la frustración. Sí. Al estudiar un instrumento yo tengo que practicar. No me va a salir. Claro, o de repente otro va a ver que toque mejor que vos, o otro que sea mejor deportista que vos, pero igual, todos cabemos en la viña del Señor, como se dice. Así mismo, en los deportes también. Claro, tal cual. Bueno, hay otra pregunta, esta proveniente de Aturá, qué linda ciudad. Agustina pregunta lo siguiente. ¿Cómo saber hasta qué punto se debe tener tolerancia ante las diferentes situaciones? Bueno, lo que estábamos hablando. Sí, como ya estábamos mencionando también, poner un límite cuando ya empieza a haber, por ejemplo, agresión. ¿sí? Verbales ya. Agresión verbales, claro, porque si nosotros no intervenimos cuando ya hay una agresión verbal, obviamente esto se va a ir de los límites y
puede llegar. Y no siempre es verbal gritando, puede ser una manipulación también, que es otra forma de violencia también. Así mismo, entonces cuando nosotros nos damos cuenta de estos puntos, claro que ya tenemos que intervenir como padres también. Por supuesto, como padres, como educadores hay que estar atentos, porque a veces ya el grupo también cuando empuja, y suelen haber casos de bullying, y a veces se vuelven intolerantes, o porque es un chico rubio en relación a otros que son morenitos, o porque es un chico con otras facciones. O sea, hay un montón de cosas que no entienden los chicos las diferencias, o porque en su casa no vivieron esa diversidad ni ese respeto. Entonces la escuela es un buen lugar, o el colegio, para aprender la tolerancia. Así siempre hay un mismo. espacio para hacerlo. Siempre hay un mismo. espacio, ya sea la iglesia, sea el colegio, sea el club social, donde sea, ¿verdad? Un mensaje que quiera dar a los padres que tienen hijos que no son muy tolerantes, y de repente los padres sí son tolerantes, pero le salió un hijo que es intolerante. ¿Qué hace? Bueno, deberíamos también de indagar un poco por qué, ¿verdad? ¿De dónde sale esa conducta de intolerancia? ¿Sí? Si no salió de la casa, entonces Hay algo no resuelto ahí, ver un poco de evidentemente, dónde ¿verdad? viene esto. Claro. Y claro que empezar a trabajar a través de todos estos puntos que estuvimos mencionando. Claro, claro. Bueno, ¿qué mensaje final para los padres sobre la tolerancia? Aparte de la coherencia de la que habló usted, que es importante, que ellos sean espejo en el cual se miren los niños. Sí, tener en cuenta que el ejemplo que nosotros le damos a nuestros hijos es una herramienta fundamental y clave para que ellos puedan crecer y puedan ser educados no solamente en tolerancia, sino en todos los otros valores también. Claro, y aparte ellos miran cómo uno le trata a su propia pareja, porque de repente papá y mamá no se tratan bien, son intolerantes entre ellos. ¿Qué le vamos a estar hablando de tolerancia a nuestros hijos? Sí. Haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Claro, tenemos que predicar con el ejemplo. Tal cual. Y porque hablaba de indagar un poco, porque muchas veces los chicos se comportan de una manera agresiva en la escuela y los padres dicen, pero él es tranquilo, él no es así, ¿verdad? Pero indagando un poco más, vemos que en la casa en realidad hay peleas entre los padres que de repente no nos damos cuenta que los chicos están observando, ¿sí? Y ellos esa misma conducta van y reproducen con sus pares. Claro. ¿El egoísmo es una forma de intolerancia también? Podría ser. ¿Por qué? Porque estoy centrándome en mí y no estoy entendiendo que el otro puede ser distinto o puede tener pensamientos o características diferentes. Y eso es clave entender, porque hablamos de inclusive gemelos idénticos, que nacen, que están en la misma bolsa, que tienen los mismos padres, que se crían bajo el mismo estilo de crianza, y son personas totalmente distintas. Así mismo, así mismo. Bueno, doctora, es un placer recibir conceptos que te dan ejemplos tan prácticos. Por ejemplo, a la hora de hablar con un chico que es intolerante, ¿qué le diría? ¿Cuáles serían sus primeras palabras? Si ve que se está peleando con su amiguito, que no quiere compartir el juguete, que no quiere compartir algo que sí debe compartir porque no hay otra y porque es parte de la sociabilidad que debe aprender. Bueno, tratar de enseñarle a empatizar, ¿verdad? A ser empático con el otro. A ponerse en la situación del otro. A ponerle en la situación del otro, y esto también dependiendo de la edad del niño, ¿sí? Claro. Teniendo en cuenta siempre esas características, que como hablábamos, si son muy chiquitos, ellos todavía no comprenden eso, pero claro que más o menos a los 3, 4 años ya tienen esa capacidad de comprender, entonces tratar de que ellos vayan empatizando con sus pares también. Sí. Bueno, licenciada María José Rodríguez, un placer tenerla aquí en Padres al Día. Bueno, un tema muy interesante que da para abarcar muchísimo más. Ya la vamos a estar convocando oportunamente para desarrollar en una parte 2 la tolerancia, porque también sería interesante abarcar la tolerancia en los adolescentes. Así mismo, sí. Porque ya es otro concepto y es otra dinámica, me imagino. Tal cual. Muchísimas gracias por su tiempo. Bueno, así llegamos y ponemos punto final a otra edición más de Padres al Día. Hasta un próximo encuentro. La revista El Doctor en Casa presentó a Alicia González Rodas en el programa Padres al Día.
fue una realización de Alicante.